Hoy quiero ir a un aspecto muy importante que nos ayudará a crecer y es el aprender a oír, a recibir. Isaías capítulo 1, 19 tiene una declaración extraordinaria que es un muy buen fundamento para la prosperidad. Y yo lo he comprobado, lo he visto en mi propia vida, por supuesto, y en la vida de los que he podido liderar a lo largo de estos años. Esta palabra nos revela un principio. Dice un predicador amigo mío, un código. Yo creo que la palabra de Dios está llena de principios, ¿verdad? Verdades, verdades importantes. El domingo pasado terminamos diciendo que necesitamos ser hacedores de la palabra, ¿verdad? No tan solamente oidores. Es bienaventurado el hacedor de la palabra. Y es importante que podamos tener acciones obedientes. Pero este texto dice, si quieren y oyen, comerán del bien de la tierra. Yo quiero decirte esta mañana, si tú quieres y tú oyes, recibes, la palabra de Dios te irá bien en esta tierra. Ahora, tú tienes garantizado una vida eterna que no es en los cielos solamente, porque viviremos sobre la tierra también. ¿Alguien sabe que viviremos acá? Apocalipsis nos muestra que la gran ciudad, ¿cierto? La Jerusalén celestial, descenderá sobre la tierra y estaremos aquí con el Señor cumpliendo el propósito, ¿verdad? Antes estaremos en los cielos con Él, ¿sí? Mientras aquí ocurre la tribulación sobre la tierra y los juicios de Dios caen sobre la tierra y Dios limpie y renueve esta tierra y luego vendremos, ¿verdad? Pero fíjate que esta palabra es para su cumplimiento en este momento, para este tiempo, podemos vivir bien sobre la tierra. Y aunque en el mundo hay aflicción, tú y yo estamos establecidos para que nos vaya bien. La Biblia dice, díganle a los justos que les irá bien. ¿Y cuántos justos hay esta mañana acá? Pero no eres justificado por tus obras, eres justo por la fe en Cristo Jesús. Al creer como Abraham, aún sin las obras de la ley, nosotros somos justificados. Y si crees en Cristo Jesús, has sido declarado justo. Entonces te irá bien en esta tierra. Dios quiere que te vaya bien. El deseo del Padre es que te vaya bien, bien en tu matrimonio, que le vaya bien a tus hijos, que te vaya bien en el campo, bien en la ciudad, bien en la entrada, bien en la salida, en todo lo que tú emprendas. ¿Y cómo puedes garantizar que te vaya bien? Oyendo. Entonces, si no nos va bien, no es porque Dios no quiere que no nos vaya bien, no es porque Dios no preparó el bien, sino porque no estamos conociendo el bien, no estamos oyendo y entendiendo el bien. Sin embargo, quiero que sepas que la palabra oír ahí es igual a la palabra obedecer. O sea, la versión 2015 dice, si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Es querer, es oír, es recibir. Primera de Pedro 2 dice que debemos desear como niños recién nacido la leche espiritual. La palabra, debemos desearla. Y tú estás aquí porque deseas la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no solo la deseas un domingo, porque usted tampoco desea almorzar solo los domingos. Usted quiere comer todos los días de su vida y no solo una vez. El problema es cuando cambias las actividades de este mundo, cuando cambias las ocupaciones de este mundo por la palabra de Dios. Entonces es como no quieres. O sea, quieres conseguir las cosas, pero en tus propias fuerzas. Pero no quieres que Dios te las dé por gracia. ¿Y cuántos quieren que Dios se las dé por gracia? Tienes que darle prioridad a la palabra de Dios, al recibir. La gente está, la mentalidad del esclavo es el hacer. Por eso cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿sí? Vino la multitud buscándolo por más comida, por más pan, porque ese es el hombre religioso, el hombre carnal. Pero luego le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer? O sea, el religioso siempre está pensando, ¿qué debe hacer? ¿Sí? Y Jesús dijo, esto es lo que deben hacer, que crean. Fíjate, la vida del creyente está enfocada ¿en qué? En el creer. Y la fe viene por el oír, el recibir. O sea, hay gente que está limitada en su prosperidad porque no reciben. No reciben. Entonces, la manera como recibes es la manera como creces.
Y si no estás creciendo en el matrimonio, no estás oyendo cosas de Dios en tu corazón acerca del matrimonio. Si no creces en finanzas, hay cosas que no estás oyendo, no estás aceptando, tomando y recibiendo de Dios acerca de finanzas. Tú puedes escuchar la predicación, tú puedes leer la Biblia, pero no estás oyendo, no estás recibiendo lo que Dios te está hablando. Y es cuando oyes, de hecho, aceptarlo con fe, oírlo con fe, es igual a obedecerlo. O sea, desde el mismo instante en que tú lo recibes con fe, es para Dios es igual como si ya lo hubieras hecho. Oír con fe es igual a obediencia para Dios. De hecho, si lo oyes con fe, eso está garantizado. Todo lo que tú oyes con fe lo haces. ¿Sí? La fe te lleva a la acción. ¿Ah? Y todo lo que le crees a Dios va a terminar en una acción obediente. Miqueas 7:11, dijimos el domingo pasado, en aquel día se ampliarán tus límites. Y estamos proponiendo este año, en este mes de prosperidad, que necesitamos romper los límites. Dios quiere rompimiento de límites. Y estamos trayendo un mensaje, una palabra, para traer rompimiento, los límites que hay en el alma. Diga conmigo, oh alma mía. No se trata del dinero, no se trata de lo que pasa en el país, no se trata del jefe ni de la empresa, es, oh alma mía, ¿qué está pasando en tu alma? ¿Qué pasa en tus pensamientos? ¿Qué pasa en tus emociones? De allí brota la vida. Y si tu alma no está bien, eso es lo que está ocurriendo alrededor. Por eso tú prosperas en salud y prosperas en las cosas, así como prospera tu alma. Entonces dile que está a tu lado, enfoquémonos en ensancharnos, en crecer en el alma. Eso es lo que la Biblia llama crecimiento espiritual, ¿verdad? Necesitamos crecer y ensancharnos. Y ensancharnos es romper los muros, las limitaciones. Para poder extender una habitación hay que tumbar muros. Hay que quitar barreras, hay que quitar límites. Y Dios está diciendo en Isaías 54, ensancha tu tienda. Extiende las cortinas. Refuerza las estacas. La versión Nueva Traducción Viviente dice, no te limites. No te limites. No seas escaso. Dios quiere que no pongamos límites a nuestro crecimiento. Que no le pongas límites a tu avance. Y tú le pones límites a los resultados cuando le pones límites, como hablaba la pastora en la ofrenda, límites a nuestra siembra. El límite que le pones a la siembra es el límite que estás determinando en tu cosecha. El límite que le pones a la oración es el límite que le estás poniendo a tu fortaleza espiritual. El límite que le estás poniendo a tu estudio de la palabra, no has hecho cursos 100, 200, 300 para crecer en la palabra de Dios. Es el límite que le estás poniendo a la renovación de tu entendimiento. Tú le estás poniendo límite, excusas. El límite que le pones a no venir a una reunión porque llegó una tía, porque está haciendo frío, porque es puente y me voy de viaje. ¿Sí? Y priorizas cualquier actividad por encima de aprender y de crecer en la palabra, porque la gente dice no tengo tiempo, pero cada vez que hay oportunidad buscan cómo ocuparse en otras cosas. Pero Jesús dijo, trabajen para lo que produce vida eterna. Usen su energía en Dios. ¿Y sabe qué? Cuando tú usas tu energía en tu crecimiento espiritual, todas las demás cosas se vuelven fáciles. Y tú ya no vives cargado y tú disfrutas el día a día. ¿Sí? Tú incrementas y disfrutas la vida. Entonces Dios dice, yo lo sanaré en Jeremías de su falta de fe. Y la falta de fe significa que hay algo que está enfermo, que está dañado en nuestro corazón. Pero Dios es Dios de restauración. Pero Él dijo, mi amor no tendrá límite. Diga conmigo, su amor no tiene límites. Fíjate, Dios dice, no te limites, porque mi amor no tiene límites. Es una razón, el amor de Dios no tiene límites. Efesios 3 dice que debemos conocer la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Cristo. O sea, estamos limitados, ¿cierto?, en nuestra confianza, en nuestra seguridad, de acuerdo al conocimiento que tenemos del amor de Dios. Entre más conocemos y experimentamos el amor de Dios, más seguros vamos a estar en la vida. Más lo vamos a atrever a avanzar, a caminar, a disfrutar. Porque poderoso es Dios para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer más de lo que tú estás viendo ahora. El límite lo estás poniendo tú.
Dios te da fuerzas, Dios te da sabiduría, Dios te da su amor, te llena. La medida la pones tú. Tú estás limitado al nivel de tus oraciones. Lo que tú oras es lo que tú recibes. Si oras y crees que puedes recibir más, tú recibirás más. Y para eso hay que romper paradigmas de la mente, de las emociones, porque Dios puede hacer mucho más. Y si Él puede hacer mucho más y no estoy viendo más, entonces debo mirar. Dice, más de lo que pedimos o entendemos. Entonces, ¿dónde hay medidas allí? En lo que entendemos, y lo que entendemos es lo que pedimos. Si tú dices, ¿verdad? Bueno, no soy suficiente, no estoy haciendo suficiente para Dios, por eso no me va bien. Eso es lo que tú entiendes. Y eso determina tu medida de fe. Pero si tú sabes que el amor de Dios es inagotable, a pesar de tus fallas, tus debilidades, tú te atreverás a pedir mucho más y a creer por mucho más, porque el amor de Dios es inagotable. Vamos a decirle que está a tu lado. Hay más que puedes experimentar, hay más que puedes recibir, hay mucho más que puedes vivir en Dios, porque su amor no tiene límites. Su amor no tiene límites. Constantemente me encuentro con personas, ¿sí?, que tienen miedo de hablar. ¿Por qué? Porque piensan que el amor de los demás es pequeño, es limitado. Así piensan del amor de Dios. Algunos se alejan, otros se desconectan porque fallan y porque no creen todavía lo suficiente que es el amor de Dios. El amor de Dios está por encima de todas tus faltas y de tus debilidades. ¿Aló? Pablo declaró en Romanos capítulo 5, mayor que el pecado es la gracia de Dios. Mayor que la traición de Adán, que la falta de Adán, es la gracia de Dios en nosotros. Pero si no lo entendemos, entonces estamos limitados a lo que entendemos, y de acuerdo a lo que entendemos, eso es lo que oramos, eso es lo que pedimos. ¿Sí? Por lo tanto, una fe que no crece es una fe que genera límites. Y Jesús siempre le dijo, hombres de poca fe, o sea, tú estás poniendo un límite. Pero la fe es como una semilla, como el grano de mostaza, y todavía hay gente que cree que con un grano de fe van a mover montañas. Un grano de fe no mueve montañas, amigo. Si quieres mover montañas, necesitas una fe grande, una fe crecida. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? El problema es que la gente interpreta mal las escrituras. Si tuvieras fe como un grano, con un poquitico de fe uno mueve montañas. No. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, pero que crece y se convierte en el árbol más grande de toda esa especie. Está hablando de una fe que crece. Si tienes la semilla de la fe y esa fe crece porque tú la siembras, la pones en acción, tú podrías secar una higuera hablando la palabra y tú podrías un día mover lo imposible. Si tu fe crece, lo que es hoy imposible se vuelve posible, porque nada es imposible para Dios. Lo que hoy ves difícil, mañana lo ves fácil. La fe hace que se vea fácil lo que para ti y para tus habilidades es difícil. Pero no te atreverás a hacer cosas si lo ves muy difícil. Es muy difícil ser cristiano. Esos son tus resultados. Pero Jesús dijo, ligera, fácil. Pero tú lo haces difícil, tú lo complicas. Pero la fe lo hace fácil. La fe lo hace posible. La gente dice, servir a Dios es tenaz. Y esa es la experiencia que la gente tiene, de acuerdo a lo que entiende y de acuerdo a lo que ora. ¿Sí? Una vez alguien oraba, Señor, míranos aquí a nosotros. No solo somos sino tus siervitos inútiles, Señor. Bueno, eso es lo que la gente recibe. Si tú crees que eres un siervo inútil, no darás mucho fruto. Pero lo que yo sé es que mi Biblia dice que somos ministros competentes del nuevo pacto. Entonces podemos dar más fruto. Podemos crecer en resultados, de acuerdo a lo que entendemos. ¿Sí? De acuerdo a la identidad que tienes de ti mismo y de Dios, eso es lo que tú oras. Eso es lo que tú crees y eso es lo que tú pides. ¿Sí? Pero el amor de Dios no tiene límites. Vamos, repítalo una y otra vez. El amor de Dios no tiene límites. Eso lo leímos en Jeremías, ¿verdad?
el domingo pasado. Su amor no tiene límites. Entonces necesitamos crecer en revelación, dijimos el domingo pasado, crecer en fe y amor. Para crecer en fe y amor, primero hay que crecer en revelación. El amor debe ser revelado. Y la fe también es el resultado de revelación. Hay gente que habla de fe y para ellos la fe es un esfuerzo, es una obra. No conviertas la fe en una obra. ¿Sí? La fe es el resultado de la revelación de la gracia de Cristo. Es el resultado de la revelación del amor de Dios en tu vida. Y entre más conoces el amor, más confías. ¿Sí? Por eso el Salmo 143, una oración que repetimos con insistencia: hazme oír de tu amor inagotable día tras día, porque en ti confío. O sea, tu confianza depende de que tú oigas, recibas de Dios cada día. Entre más oyes, más recibes, más crece tu fe. ¿Sí? No es como esa película, no sé si recuerdan la película de un niño que su padre se fue a la guerra, la Segunda Guerra Mundial. El pequeño, the little boy, ¿sí? Little boy. Que su padre se va a la guerra, ella es cristiano y va a la iglesia y habla ya con el sacerdote y le dice qué debe hacer para recuperar a su padre, y el sacerdote le da una lista de cosas por hacer, ¿verdad? Esa es la religión, ¿no? Ponerle una lista de cosas que cumplir para que Dios te pueda oír y Dios pueda obrar a favor de ti. Pero cuando él pedía para que su papá regresara, se paraba en la playa, en el puerto, ¿verdad? Y extendía sus manos hacia allá, al otro lado del continente. Es una película que se trata de un niño en los Estados Unidos, ¿verdad? Y extiende sus manos hacia allá, ¿cierto? Y oraba para que su papá regresara de la guerra. Y él siempre extendía sus manos y empezaba hacer fuerza para que algo pasara, ¿no? Y esa es la mente religiosa. Pensamos que la fe es eso, como, no, de hecho, si es fe, fluye esa cosa. Cuando hay fe, tus fuerzas, tú usas tus fuerzas, sí, pero tú las usas en la gracia de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Esfuérzate en ¿qué? En la gracia. O sea que si yo estoy haciendo un esfuerzo, pero es la gracia que me hace fuerte, pues entonces yo no estoy así como sudando y pasándola duro, ¿no? Porque el poder de Dios es mayor y lo hace fácil. No, que no tengo que esforzarme, pero es el poder de Dios el que lo hace posible. Y el little boy está allí, ¿cierto? Y la película, la trama es que en el día que estaba ahí haciendo sus fuerzas y persistía, y de repente estalló la bomba de Hiroshima y Nagasaki, y eso dio un giro a la guerra y su papá pudo regresar, y él pensó que, ¿cierto?, esas manos extendidas habían traído el resultado. Pero yo quiero que sepas que es la gracia de Dios. No eres tú el que hizo así, es el Padre el que extiende sus manos al Hijo. Es Cristo el que extendió, ¿sí?, su favor a nosotros y su gracia la que nos levanta. Entonces Él hizo la fuerza, sudó gotas de sangre, ¿cierto? Padeció, sufrió, soportó la cruz. Dice, para que nosotros no tengamos que combatir hasta la muerte. Entonces Él pagó el precio y Él hizo el esfuerzo. Yo no sé por qué todavía hay gente que le dice a otros, pague el precio. O sea, no fue suficiente el precio de Cristo. Él pagó el precio, y no cualquier precio, no de oro y plata, sino el precio más alto, su sangre preciosa. Suficiente, una ofrenda perfecta. No es el precio de Cristo más el tuyo. Es el precio de Cristo más tu confianza, más tu seguridad que lo que Él hizo es suficiente una vez y para siempre. Y tienes que caminar sobre ello. Esforzarte desde la gracia, creer que todo lo que Él ha hecho te da todo lo suficiente para avanzar en la vida. Diga conmigo, su gracia es suficiente. Así que es la revelación la que te lleva a la fe y al amor. Amar tampoco es un esfuerzo. No como, me toca perdonar a este hermano. Ok, entonces recibe más del amor, experimenta más del amor,
pide más revelación del amor y perdonar será más sencillo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Alguien lo ha experimentado en una medida? Entre más recibe, más disfruta, más se llena de Dios, se hace más fácil amar, perdonar, soportar. Es fruto, diga conmigo, es fruto. El fruto del Espíritu es amor. O sea, no es tu amor, es el amor del Espíritu en ti. Se vuelve fuerza y obra cuando es tu amor natural. Pero a la mente religiosa le cuesta caminar en la gracia, fluir y entender que se trata de Él y no de mí. Es el Espíritu obrando en mí, fluyendo en mí. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El gozo no es un esfuerzo. Es algo que brota de tu interior cuando tú estás lleno de Dios. Paciencia, paz. ¿Que me quitan la paz? No. La paz que Él nos da, no la da como el mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes que estar lleno de la palabra para vivir en esa paz. Tienes que tener los pensamientos correctos, los pensamientos del Espíritu, Romanos 8. Y tienes que tener la mente de Cristo para eso. Y la mente de Cristo es el Espíritu Santo. Pero tu mente tiene que estar llena de la palabra. Que la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces, entre más recibes, más oyes, más te llenas, más fluye. Es fácil. Algunos están tratando de dar fruto así. No, el fruto del Espíritu. Entonces recibe del Espíritu, mantente en comunión con el Espíritu. Es paciencia. Qué difícil es tener paciencia. No, qué difícil es funcionar sin Cristo. Qué difícil es tratar de funcionar separado de Él. Y Él lo dijo claro, no solo es difícil, yo siempre se lo voy a repetir, es imposible. Es que ser cristiano es difícil. No, es imposible sin Cristo. Caminar en fe es imposible si no estás lleno de Él. Caminar en amor es imposible si no estás lleno de Él. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Ni siquiera dijo, sin mí, alguito hacen. No. Dijo, nada. Y todo lo que haces en este mundo sin Cristo es solo carne. Nada de ello proviene de Dios, no es fruto, es obras. El esfuerzo humano. Según a los Corintios 12, 7 al 10. Voy a leer la versión del mensaje. Tu gracia es suficiente. Entonces estamos diciendo que para incrementar sin límites, para ampliar los límites, número 1, necesitamos más revelación del amor que no tiene límites. Entre más crecemos en el entendimiento del amor, más rompemos límites. Tus relaciones están limitadas a tu entendimiento y tu experiencia del amor. Es que el hermano allá me cae mal. Tú estás limitado, no vas a tener relaciones libres, espontáneas con otros. Tú estás limitando el fluir del amor de Dios en tus relaciones. ¿Sí? Limitamos. Pero 2, la gracia de Dios no tiene límites. La gracia no tiene límites. Tu gracia es suficiente. Es todo lo que necesito. ¿Alguien lo puede declarar esta mañana? Tu gracia es suficiente. ¿Es cuánto? Todo. Diga conmigo, sin su gracia, nada puedo hacer. Pero su gracia es todo lo que necesito. Todo. ¿Cuánto es la gracia de Dios? Todo. El problema es cuando usted pone su vida en yo quiero orar, quiero con Dios, pero también quiero exigirle a mi esposo. Pero también quiero exigirle al pastor, pero también quiero exigirle al hermanito allá para ser feliz. No. Su gracia es suficiente. Y entonces, pastor, entonces mi relación con mi esposo está basada en gracia. Está basada en compartir lo que recibes. De gracia recibes, de gracia das. ¿Y tú qué le puedes exigir a tu esposo que no recibe gracia? Ora para que él se conecte con Dios. Inspira lo que reciba de Dios. Si no recibe de Dios tu esposo, no va a fluir con gracia. Entonces no es un deber, no es una obligación. El amor no es un deber. Y hay gente que cree, la semana antepasada también escuchamos, mi hija puso una parte de una enseñanza de alguien por allá en los Estados Unidos también, que decía, nací de un hogar cristiano, toda mi vida he estado en la iglesia,
¿sí? Y todo lo que hago, lo hago por pura obediencia. Yo no disfruto, no oro con ganas, no vengo a la iglesia con ganas, pero lo hago por pura obediencia. Entonces, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. No se trata de algo que tú haces para Dios. Tu obediencia pura, que viene de ti, tu esfuerzo. Dios, ¿quién te exigió sacrificios? Dijo Dios. ¿Quién te exigió holocaustos? Y Jesús dijo, holocaustos y sacrificios no te agradaron, por lo tanto vengo yo para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad tú y yo hemos sido santificados. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? Venir y recibir. Él dijo, si alguno está seco, venga a mí y beba. La gente lo hace complicada, la religión lo hace complicado. Comprométase, hermano. No, venga y beba. Él no dijo, venga y comprométase. Él dijo, venga y beba. Y el que bebe de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa corriente lo va a llevar para adelante. Lo va a impulsar a caminar en fe, en amor, a servir a Dios con pasión, a tener energía, a entregar todo a Dios. Es el Espíritu fluyendo en ti. Si no es un resultado del Espíritu, Dios no se agradará de tus esfuerzos. Y estás aquí por eso, estoy aquí por esfuerzo, pastor. Entonces Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. No se trata solo del esfuerzo, se trata del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Hay gente que se involucra en el servicio en la iglesia, se comprometen y cumplen, pero no están llenos, no reciben. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen mal, no tienen buena actitud. Y un día renuncian y de repente se desaparecen. Solo estaban aquí en la carne. ¿Ok? Pero el que está sirviendo en el Espíritu fervientemente nunca se aleja del amor de Dios. La Biblia no dice, ¿quién me separará del ministerio? No, la Biblia no dice, ¿quién me separará de la obra de Dios? No, dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Cuando tú estás lleno del amor de Cristo, nada te separa de su propósito, de su voluntad, de su servicio, de su llamado. Porque estás lleno del amor de Cristo. Pero también de la gracia. Tu gracia es suficiente, es todo lo que necesito. Tu fuerza se manifiesta en mi debilidad. Ojo con esto, no me concentro en la discapacidad y empiezo a apreciar el regalo. ¿Qué es el problema de la ley? En la ley la gente se concentra en su imposibilidad, en su incapacidad, en su debilidad, en lo que le hace falta. En la ley, en las obras, tú nunca eres suficiente. ¿Sabe por qué gente sufre el ministerio? Porque siempre se sienten insuficientes. ¿Y por qué se sienten insuficientes? Porque siempre están midiendo su cumplimiento. Sencillo. Jesús dijo, el que falla en un pequeño mandamiento es como si infringiera toda la ley. Por lo tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. El hombre es justificado aparte de la ley. Y te tengo una buena noticia. Cristo cumplió la ley está cumplida en Cristo Jesús. Él no vino a aniquilar la ley, a cancelarla, a decir eso no sirve para nada. Él vino a cumplirla y dijo, y todos los que están en mí y los que creen en mí están en la ley cumplida. La ley está cumplida en nosotros. Número 2, la ley está sembrada en nuestro corazón. La ley del Espíritu ya no es la ley de la carne, la ley del pecado. Si peco, muero. Y entonces la gente vive con el temor de no fallar, de no pecar, porque algo malo le va a pasar. Es el temor del pecado, es el temor de la muerte, pero tú has sido librado de ese temor. Ya no somos esclavos del temor, somos hijos herederos de Dios. Yo no sé cómo usted piensa que puede caminar mejor, con un bulto encima o sobre un avión. Tú y yo estamos en alas de águilas. Esa es la palabra. Y hay gente que quiere seguir con el bulto. ¿Sí? No vas a servir a Dios más allá, no vas a ir más allá, no vas a dar más si no recibes más de la gracia. Vamos, sacude al que está a tu lado y dile, recibe más de la gracia, toma más de Dios, oye más de Dios, oye más de su palabra. Suelta el bulto y deja que la gracia te impulse. Deja que la gracia te lleve hacia adelante. Si todavía hay cosas de la iglesia que para ti son una lucha, un esfuerzo, te voy a decir cuál es tu camino. Recibe más de la gracia. Experimenta más de la gracia.
Entre más experimenta uno la gracia, más gozo y más alegría tiene uno de servir a Cristo. Servicio es gracia. Pablo dijo, por gracia de Dios, soy lo que soy y mi trabajo es más que el de los demás. Pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La gente de gracia trabaja más que otros. ¿Sabe por qué? Porque va relax. Cuando tu trabajo es así y te cuesta la lucha, tú lo estás haciendo en tus fuerzas. Lo estás haciendo en tu propia sabiduría, tratas de lograr las cosas por ti mismo y tratas de cumplir para agradar a otros. Estás tratando de cumplir para ver si das la medida. Te voy a decir, nunca serás suficiente. Deja tu orgullo y tu arrogancia. Nunca serás suficiente. Yo me hablo con esposas que me dicen, pastor, todo lo que me esfuerzo por mi marido, pero para él nunca es suficiente. La pregunta es, ¿será para él o para ti? ¿Dónde está la presión? Estás tratando de esforzarte, ¿sí?, para ver qué respuesta tienes de él. ¿Por qué dices que para él no es suficiente? Porque estás esperando algo a cambio. Y hay gente que está en la iglesia y dice, todo lo que he luchado, todo lo que me he esforzado y a mí no me han dado gracias, nunca será suficiente. Pero en la gracia de Dios siempre hay más que suficiente. En la gracia reposas, en la gracia descansas, porque fuiste hecho para el reposo. Y desde el reposo labras, siembras, cultivas el terreno de Dios. Pero no desde la lucha, no desde el esfuerzo, sino desde el reposo. Tú no fuiste hecho como el negrito del batey. ¿Cómo dice el negrito del batey? El trabajo para mí es ¿qué? Un castigo. ¡Wow! Pero debo decirte que muchas cosas para la gente se vuelve un castigo. ¿Sabe por qué? Porque el que teme lleva castigo. Y todo lo que haces por temor es un sufrimiento. Pero todo lo que haces con gracia es un deleite, es un gozo, es un placer. Entonces, cuando alguien te diga gracias, no le digas de nada. Dile, es un placer. Fue un gusto servirte. Gracias, mi amor, por ese hermoso. Fue un gusto, un placer preparar para ustedes. Todo lo que haces lleno de Dios, de la gracia, es un gusto. Por eso la Biblia dice, cuando sirvan, háganlo para agradar a los hombres. Sino háganlo para el Señor. Y tú no sirves para tratar de dar la medida para ver si Dios se complace contigo. Tú ya eres aceptado, tú ya eres amado, tú ya eres recibido, tú eres olor fragante ante Dios en Cristo Jesús. Cuando oro, no oro para que Dios me oiga. Yo sé que Él me oye. Oro porque Él me oye, no oro para que me oiga. No canto para ver si Dios me bendice. Canto porque soy bendecido de Dios. Cuando tú haces de las cosas espirituales algo para obtener el favor de Dios, se llama legalismo. Estás tratando de obtener. Y hay gente que solo hace cosas para obtener algo a cambio. Yo saludo a Jason, lo abrazo, ¿cierto? Porque Jason es cool y Jason es una oportunidad para mí. Para ver si me conecto con la empresa donde él está. Entonces, lo que estoy haciendo es legalista. ¿Aló? Y mucha gente solo se está esforzando tratando de obtener algo a cambio. ¿Sí? Es diferente esforzarse para obtener algo a esforzarme porque he recibido todo. Recibido de Dios. Dile que está a tu lado, recibe más gracia. Y entre más gracia recibes, menos te concentras en las circunstancias, en las necesidades, en las debilidades y en las incapacidades. Tú estás cansado porque estás demasiado concentrado en tus incapacidades. Eso agota emocionalmente. Y estás concentrado en las incapacidades de otros. Este es un caso de la fuerza de Cristo. Alguien tiene que gritarlo a esta hora. Este es un caso del poder de Cristo. Vamos, dígale, está a su lado. Caso cerrado. Oh. Pero todavía hay gente que llega, pastor, necesito una cita. Y cuando se sienta, ya no aguanto más.
Necesito que alguien me ayude, que me colabore. Caso cerrado. Se trata de las fuerzas de Cristo. Se trata del poder de Cristo. Se trata de la gracia de Cristo en ti. Y si se trata del poder que está obrando en mi debilidad, entonces no estoy limitado a mis debilidades. No estoy limitado a mis debilidades. Yo estoy aquí con mis debilidades. Y en mis debilidades Dios me ha hecho más fuerte. Lo que para mí era una debilidad, Dios lo ha hecho fortaleza. Para mí era una debilidad hablar. Y Dios me escogió para hablar. Para mí era una debilidad acercarme a los demás. Y la inseguridad, la timidez, el miedo a ser rechazado, el miedo a que se burlaran de mí, a quedar en vergüenza. Y aquí estoy parado todas las semanas frente a decenas de ojos y un montón de ojos allá al otro lado de la cámara, ¿cierto? Y gente que lo mira a uno así. Tú no puedes funcionar desde tu energía, tus esfuerzos. Tú funcionas por la gracia de Dios. Entonces dile que está a tu lado, rompe los límites. Porque la gracia de Dios es más que suficiente. Por eso tomo, dijo Pablo, las limitaciones con calma. ¿Alguien aquí tiene limitaciones? No, pero no los vi. ¿Quién tiene limitaciones acá? ¿Quién se siente que lucha y se esfuerza porque tiene cosas que no le alcanza? ¿Eh? Pero Dios te dice que puedes hacer mucho más. Dios te dice ensancha el sitio de tu tienda. Dios te dice yo voy a hacer mucho más contigo. Dios no está diciendo tú harás más. Dios está diciendo Dios puede hacer mucho más. Y no lo hará solo, lo hará contigo y lo hará a través de ti. Porque su poder reposa en tu vida. Su poder habita en ti, reposa en ti. Entonces alguien tiene que declarar conmigo, me voy a gozar, aun cuando veo debilidades. Porque no me concentro en las debilidades, me concentro en la gracia de Dios. Es cuestión de enfoque, todos tenemos debilidades. Nadie está haciendo cosas extraordinarias porque no tiene debilidades, las está haciendo con debilidades. Pero depende de qué se concentra. Y tú y yo nos concentramos en el poder y en la gracia de Dios. Así que podemos gozarnos, vamos, dígalo, puedo gozarme en debilidades. Puedo gozarme cuando me afrentan, me critican, me señalan. Puedo gozarme en angustias, en persecuciones. Puedo gozarme en cualquier circunstancia, porque cuando me estoy sintiendo débil, es el momento en que el Espíritu Santo me está diciendo, dependes de la gracia, espera completamente en la gracia, porque la gracia te va a hacer más fuerte de lo que te puedes imaginar. ¡Aleluya! Así que vamos a terminar este año bien, vamos a terminar este año fuertes en la gracia de Dios. Dejé que Cristo esté a cargo. Y así cuanto más débil soy, más fuerte me vuelvo. ¿No le parece extraordinario eso? Pero más débil me siento, más Dios me hace fuerte. Yo siempre me he preguntado este versículo, ¿por qué? Y Pablo debería sentirse cada vez más fuerte, pero no debería sentirse cada vez más débil. Las personas empoderadas cada vez se sienten más fuertes, más capaces. Pero es que esto no se trata de empoderamiento humano ni carnal. Esto no es curso de coaching, amigos. ¿Aló? Ok, si la obra que hacemos es natural, entonces hagamos procesos naturales y traigamos entrenamiento natural. Pero la obra que estamos haciendo es sobrenatural. Es más allá de nuestras capacidades. Y lo que estamos haciendo aquí es por el Espíritu de Dios. Entonces no podemos hacer un entrenamiento natural para resultados sobrenaturales. Hoy las iglesias están llenas de entrenamiento natural. Mejorando al hombre, ¿sí? ¿Para qué?
Y lo que estamos haciendo aquí no es mejorar al hombre, es que Cristo se ha levantado en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros, que Cristo se ha glorificado en nosotros. Y Pablo dijo, tengo tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea mía. Y hay mucha gente haciendo cursos, entrenándose, puliéndose, se visten en punto, tienen una oratoria extraordinaria. No se ve a Cristo ahí, se ve solo a veces la capacidad humana. Pero no queremos que el hombre sea el que sobresalga, es Cristo el que sobresalga. Y no estoy diciendo que no te vistes bien, que no hablas bien, que todo eso es parte de la vida, pero no dependemos de ello. Entonces, ¿cómo Pablo dice, entre más débil? ¿Cómo así? ¿No debería ser cada vez más fuerte? Pero el proceso es que yo soy cada vez más humilde. Es decir, entre más veo la gracia, digo, cada vez más digo, dependo de Él. Esto no lo puedo hacer solo. Ahora, si solo estás tratando de cumplir con un salario y pagar una cuota, no te vas a sentir cada vez más débil. Tranquilo, sigue ahí. Pero si tú estás haciendo la obra de Dios y estás escalando, ¿sí?, para hacer cada vez cosas más grandes en Dios, cada vez te vas a sentir más débil. Y si tú en fe no estás yendo a desafíos mayores para romper límites y para alcanzar cosas más grandes, no te vas a sentir más débil. Pero mire lo extraordinario. Me meto a desafíos tremendos. Alguien dijo, si tu desafío, si tu meta, si lo que te estás proponiendo no te hace temblar los pies, no te hace pensar que nunca lo vas a lograr, entonces no estás teniendo un desafío de fe. Pero si estás proponiéndote algo que tú miras, te calculas todo tuyo y dices, no hay manera en que yo logre esto, entonces entre más débil te sientes, más vas a depender de la gracia y del poder de Dios. Pero hay gente que solo se conforma, quieren pagar el arriendo, solo quieren cumplir con la cuota. Dios te quiere para cosas más grandes. Vamos, sacudo al que está a tu lado y le rompe el límite. Deja de estar pensando solo en cumplir con las cosas de este mundo. Dios quiere hacer cosas mayores y extraordinarias contigo. Aleluya. Diga conmigo, el amor de Dios no tiene límites y su gracia es más que suficiente. Entonces Pedro dijo, creced en el conocimiento y en la gracia del Señor. Hay que crecer en la gracia. Crecer en la gracia para superar, para ir más allá. Ir más allá. Hace unos años estábamos en desafíos creyendo por tener finanzas, por pagar, por cumplir con nuestros compromisos. Hoy estamos creyendo a Dios por extender el evangelio a las naciones, por seguir haciendo la obra de Dios. El próximo año tenemos metas importantes para que cada una de las iglesias hijas se levante a niveles mayores, para enviar obreros, para hacer más campañas online, para llevar más del poder de Dios. Y este año rompimos límites, sacudimos, impactamos una población en Cauca. Mientras a media hora estallaban bombas, a este lado, gente de sede a mi casa estaba corriendo por los pueblos, orando por los enfermos y distribuyendo la gracia de Dios. A los ojos de los hombres nos pueden ver pequeños, pero nosotros no vemos el tamaño nuestro humano, vemos el tamaño del Dios a quien servimos. Y Dios no te mide por números, y hay números en la Biblia, pero Dios te mide por cuánto recibes y cuánta gracia y con cuánta fe caminas hacia adelante. Si mides a Juan el Bautista, y ese no tenía nada, pero Jesús lo miró y dijo, es el más grande de todos los nacidos de mujer hasta hoy. Dile que está a tu lado, Dios te llamó a cosas grandes. Números 11:23, lo tercero que te quiero decir es, ¿qué fue lo primero que te dije? No, eso fue lo que hablamos el domingo pasado. Que el amor es ilimitado. El amor de Dios no tiene límites, que podemos ir a lo ancho, lo alto, lo profundo, podemos crecer, experimentar más y más y más del amor de Dios. De hecho, ponlo ahí para reforzar eso, Efesios 3:14. Por esta causa, doblo mis rodillas. Diga conmigo, eso es ser cada vez más débil.
doblar sus rodillas. Si la vida no te hace cada vez ponerte más de rodillas, cada vez deberíamos estar más delante de Dios y diciendo, Señor, solo contigo puedo esto. No le digas a Dios, Señor, no puedo. Dile, Señor, solo contigo puedo esto. Contigo saltaré los muros. Contigo desbarataré ejércitos. Contigo derribaré gigantes. Con Dios todo es posible. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor. Nueva traducción viviente, a menos que te diga lo contrario. Y elevo una oración al Padre. Digo conmigo, mis oraciones se levantan cuando mi orgullo cae. Si te faltan oraciones, probablemente hay un orgullo que está tomando el dominio. Y mientras tú creas que tú puedes, no doblarás tus rodillas para depender de Dios. Y por eso hay gente que dice, Dios no me oye. No, Dios está esperando que creas y confíes que solo con Él lo puedes lograr. Versículo 15. El creador de todo lo que existe en el cielo, en la tierra, todo lo que pasa en la tierra depende del Señor, de nuestras oraciones. Hay gente que cree que todo lo que pasa es Dios lo mueve. No, depende de tus oraciones. Dios se mueve de acuerdo a tus. ¿Quieres que Lázaro salga? Levanta tus ojos al cielo y clama. Mientras no clames, Lázaro seguirá adentro en el sepulcro. Mientras no levantes una oración, lo que está seco seguirá seco y lo que está muerto seguirá muerto. Levanta una oración y prepárate para ir en acción. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Cómo son los recursos de Dios? Inagotables. El pastor estaba diciendo, a veces pensamos, si doy, no me queda, no me alcanza. Tu límite está aquí en tu cabeza. Tú estás limitando a Dios, tú estás impidiendo que Dios pueda darte más, porque crees que Dios no puede hacer más. Ahora sí, versículo dice, ¿qué es esos recursos en el hombre interior? Diga, oh alma mía. Mi alma necesita más recursos aquí. Por el Espíritu, los recursos del Espíritu están disponibles para ti. Entonces no tienes que vivir cansado del camino. No tienes que vivir como pájaro herido esperando a quien te levanta. No tienes que vivir esperando a quien tenga compasión de ti. Tienes recursos en tu interior. Llénate de ellos y levántate. ¿Cuáles son esos recursos? 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas. O sea, a ti no te falta el amor de Cristo. El amor de Cristo está pleno en ti. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Romanos 5:5. Pero lo que te falta es raíces. O sea, métale más y tome más. ¿Sabe que cuando las raíces son cortas, la tierra superficial, el sol la seca rápido? Pero entre más profundo, la tierra es más húmeda. O sea que entre más raíces profundas tienes, más húmedo, más bebes, más recibes. Se trata de que recibas más. Si no profundizas tu relación con Dios, tu caminar con Dios, tu habitar con Dios, no bebes más. Y hay gente que tiene raíces chiquitas, por eso viven secos todo el tiempo. Viven secos todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, por eso usted no le puede botar un montón de agua. Hay gente que quiere el domingo botarle todo el agua que no le botó el resto de la semana. A mí no me funciona. Yo veo la matica y seca, me olvidé de ella toda la semana y agarro el domingo y le boto 3 baldados. ¿Usted cree que la mata va a beber 3 baldes? No, bebe lo que bebes todos los días. Pero yo me engaño porque le metí 3 baldados y la olvido y vuelvo una semana después. Y hay cristianos que pretenden meterle baldados cada domingo a su vida. Pero se trata de beber todos los días todo lo que necesitamos de Dios. Continuamente, diga conmigo, habitando. No es visitando a Dios, ni visitando al pastor, ni visitando a la iglesia. Es habitando con Dios. Continuamente. Entonces echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas, las raíces,
los mantendrán como fuertes. Entonces, tú no eres débil, solo no recibes suficiente. Pastores, que me siento que no puedo. Reciba más. ¿Para qué es bobo? Reciba más. Sí, no entiendo la gente. Y la gente viene a la oficina de uno y lo busca a uno al final del culto pensando que uno le puede resolver eso. Recibe más de Dios. Llénate más de Dios. Sí, pastor, es que no sé qué me pasa, pero no tengo motivación. Doble rodillas. Doble su orgullo, doble su ego y reciba más fuerzas de Dios. Recibe más de la gracia, recibe más del amor. Números 11:23. Entonces el Señor respondió. Quiero terminar con esta tercera cosa que quiero que tú entiendas. ¿Acaso se ha acortado la mano del Señor? Lo tercero que te quiero decir es: el poder del Espíritu Santo no tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Está por encima de tus debilidades, tus fallas, tus suficiencias, insuficiencias. La gracia te hace fuerte en tus debilidades. Es más que suficiente. Pero te voy a decir, tercero, lo que va a suceder no es por ti, es por el poder del Espíritu Santo. Es por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Hay gente que no se atreve a hacer cosas porque creen que son ellos los que la hacen. No, no eres tú, es el Espíritu a través de ti. Ay, vino una persona y me dijo, le pregunté a un hombre en una iglesia que visitaba acerca de su esposa, porque siempre que voy a esa iglesia a predicar lo veo solo. Y un día le pregunté, ¿y dónde está su esposa? Me dijo, su respuesta dijo, no, ella no viene a la iglesia, no es parte de eso. Y me dijo, yo le dije, normalmente cuando un hombre camina en Dios, su familia camina con Dios. Y entonces le dije, ¿y qué pasó? ¿No le has compartido? Me dijo, no, ella es muy dura. Ok, entonces, fíjate, la gente pone límites con sus pensamientos y sus palabras a lo que el Espíritu pueda hacer en los demás también. El hombre puso un límite, ella es dura, o sea, le quedó grande al Espíritu Santo. Pero probablemente el que está endurecido es él, porque no permite que el Espíritu Santo fluya a través de su amor, amabilidad. Y probablemente si un hombre está amando correctamente a su esposa, es casi infalible. Esa esposa va a seguir a ese esposo y va a caminar con él. Que gobierne bien. O sea, no estás gobernando bien, estás gobernando en la ley, quieres imposición, demandas cosas que tú no das ejemplo, exiges lo que no das, estás liderando mal. Y es lo que pasa a veces en el ministerio. La gente quiere exigirle a los demás que le colaboren, pero ellos no están dando. La gente no camina contigo si tú no das. Es que la gente está indispuesta, la gente no quiere, pastor. Yo entrego ese liderazgo. ¿Quién le dijo que usted lo tenía que hacer? Dios dijo, no es con tus fuerzas, no es con ejército, no es con tus caballos, es con mi espíritu, dijo el Señor. Y escúchame, ¿acaso mi brazo? ¿Sabe cuál es el brazo del Señor? El Espíritu Santo. ¿Con qué Dios hizo toda la creación? Con sus brazos, con sus manos. Y el Padre dijo, sea la luz, y Cristo se manifestó y la luz fue el modelo sobre el cual toda la creación fue hecha, pero el Espíritu de Dios se movía. ¿El Espíritu de Dios qué? El Espíritu de Dios se moverá cuando tú entiendes los planes del Padre, cuando tú hablas la palabra de Cristo. Es el Espíritu el que obra a través de ti. O sea que cuando tú hablas, tú tienes que creer que el Espíritu va a obrar. Cuando tú oras, tú tienes que creer que el Espíritu está obrando a tu favor. Cuando tú oras, tú tienes que creer que la palabra no volverá vacía. Regresará con fruto. ¿Sabe qué?
Leímos el domingo pasado esa palabra, el Salmo 65. Aún los terrones duros se ablandarán cuando el agua cae. Y aún las tierras más duras darán cosecha abundante. Cuando el Espíritu de Dios está llenando y está fluyendo, aún lo duro y lo difícil empieza a funcionar. Y lo que nos falta es más lugar del Espíritu Santo. ¿Acaso sea a ti? Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué actúas? ¿Por qué hablas? ¿Por qué piensas? Como si Dios ya no está obrando, como si el poder de Dios se limitó. El poder de Dios no tiene límites. Como si el Espíritu Santo dejó de obrar. Como si el Espíritu Santo ya no pudiera hacerlo. Escúchame, vamos a comprar esa bodega. Y no importa que metieron un proceso jurídico y el diablo quiera obstaculizarse, ni una montaña gigantesca impedirá lo que Dios ha establecido y lo que ha determinado. ¿Quién puede detener lo que Dios ha dicho de sede a mi casa? Pero lo que tenemos es que tomar todo con calma, con buen ánimo. Tú dices, cuando ya lo tenía, ¡pum!, sale algo. Tranquilo, con calma y con buen ánimo, porque entre más difícil se pone, más se revelará el poder del Espíritu Santo. Para que te quede claro que no fuiste tú, que fue Dios obrando a tu favor. Aleluya. Así que no vamos a actuar como si Dios recogió su mano y dijo, ay, ya me tienen aburridos estos. Dile que está a tu lado, ahora verás si la palabra se cumple o no. Entonces habla la palabra como que la mano de Dios está extendida a tu favor. Como que Dios está extendiendo su poder a tu favor. Isaías 59:1. He aquí que la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Dios te oye y Dios obra de acuerdo a lo que tú oras. Su mano no se ha cortado. El brazo del Señor no es débil para salvarlo, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Tremendo. El poder de Dios, dígalo, el poder de Dios no tiene límites. Jeremías 32:17. Y esta es una oración y lo vamos a hacer juntos también. Vamos, todos ahí en la pantalla. Oh, soberano Señor. Vamos, no. Piensa en el profeta declarando esto. Oh, soberano Señor. Hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado. Alguien alabe a Dios por eso, vamos. Nada es demasiado difícil para Dios. Pero hay gente que actúa en la iglesia como si a Dios le quedó grande. Primero de Reyes 8:42. Fíjate, si tú recibes hoy con fe, tu vida crecerá, tú incrementarás, tus finanzas incrementarán, tu salud incrementará. Estás oyendo la palabra, si la estás recibiendo, estás creciendo ahora mismo. Estás incrementando ahora mismo. Vas a salir de aquí con más revelación, más fe, más amor, más disposición, más ganas de la vida. Si estás recibiendo, si no la estás recibiendo, pues nanay. ¿Ok? Y mi tarea es dar, la suya es recibir, amigo. Recíbela y reténgala. Recíbala y reténgala. Recíbala y reténgala. Retenga lo que Dios le ha dicho. Yo retengo. Palabras que Dios me ha dado las repito y otra, y vuelvo y profetizo y vuelvo y hablo y vuelvo y declaro y vuelvo y recuerdo lo que Dios ha dicho. Porque oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso cada vez que ores hacia el Señor. Cada vez que ores, y no solo en este templo, cada vez que ores en tu casa. Porque tú no oras hacia un templo como oran los judíos hacia Jerusalén. Pero tú oras hacia arriba. ¿Hacia dónde oras? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Aquel que hizo los cielos y la tierra, extendió los cielos con su mano poderosa, con su brazo extendido. Es el que te oye y el que actúa a tu favor. Entonces no limites a Dios con tus oraciones. Isaías 64:1. Isaías 64:1. Harás
Parece que tengo otro versículo adelante, pero vamos a leerlo del 1 al 4. ¡Oh! Vamos otra vez. ¡Oh! No, pero no como aquellos que están clamando al chapulín. Vamos, como el que están clamando a Dios. ¡Oh! Si rompieras del cielo y descendieras, temblarían los montes en tu presencia. ¿Cuántos creen que el poder de Dios, la presencia de Dios, sacude todo? Pero el primero que tiene que ser sacudido eres tú con su presencia. Porque si no te inmutas con su presencia, ¿qué esperas que Dios sacuda? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Yo quiero que declares esto aquí. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras por encima de nuestras mayores. Dios actuará, obrará más allá de tus mayores expectativas. Y déjame darte una noticia, ya Él descendió de los cielos, ya Él irrumpió en la tierra, ya el Espíritu Santo fue derramado, ahora el Espíritu Santo está aquí y podemos sacudir las cosas. Entonces, Dios superará tus expectativas. Vamos, dile que está a tu lado, pide más, cree más, espera más. Espera más, no importa que la cosa se ponga difícil, espera por algo mayor, porque el brazo de Dios no se ha limitado y no se ha cortado. No dejes de creer por algo mayor de lo que estás viendo ahora. 4, decláralo conmigo, por favor. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, que actúa. Él seguirá actuando a favor de los que esperan en Él. Vamos, Dios no está dejando de actuar a tu favor, a menos que tú dejes de esperar. Por eso tienes que mantener tus expectativas. Si tienes tus expectativas, entonces Dios actuará a tu favor. Dios obra a favor de los que esperan en Él. Los límites están ¿en dónde? En nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros deseos. Estamos limitados por la forma como oímos, como recibimos. Y quiero terminar con el Salmo 78, 41. Para que oremos por esto y nos vayamos reflexionando. Por eso hay que recibir más de revelación del amor. Hay que recibir más porque el amor no tiene límites. Hay que recibir más gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Tu gracia supera nuestras limitaciones y debilidades. Recibe más gracia. Cree por más gracia de Dios. Y su poder, el poder de su mano, de su espíritu, no tiene límites. Pero oh Israel, oh alma mía, otra vez dígalo, oh alma mía. Una y otra vez. Pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Te voy a leer para que entiendas el sentido de esta palabra. Una y otra vez limitaron a Dios, impidiéndolo que los bendijera. Continuamente se apartaron de Él y provocaron al Santo de Israel. ¿Cómo lo limitaron? El verso 7 lo dice, ¿cómo lo limitaron? Limitaron a Dios. ¿Qué es poner a prueba? Ponerle límite. Estás en el 78:7. Bueno, debo revisar entonces el versículo, parece que lo anoté mal. Pero en uno de los versículos que está allí, dice, dijeron, ¿podrá Dios darnos carne en el desierto? Cuando tú te preguntas si realmente podrá Dios o querrá Dios obrar a tu favor, tú le pones un límite. Dios les dio el maná, vieron los milagros, pero dijeron, bueno, trae el maná, pero ¿nos dará carne? ¿Podrá darnos carne? ¿Podrá Dios? ¿Cuáles son los pensamientos con los cuales estás limitando a Dios? ¿Cuáles son los pensamientos y palabras que estás diciendo con las que estás limitando a Dios en tu vida?
Tu amor no tiene límites, su gracia es más que suficiente. Y su brazo y su poder puede hacer mucho más allá. Ponte de pie, por favor. ¿Qué está limitando a Dios? ¿Con qué pensamientos? ¿Con qué conversaciones estás limitando a Dios? Cuando usted dice, es que me exigen demasiado, tú te limitas a ti mismo y a lo que Dios puede hacer contigo. ¿No te das cuenta que tú estás cargado, tienes recursos ilimitados? Ese es el poder de Dios, tienes la gracia, tienes el amor. Todavía puedes ir más allá, todavía puedes hacer mucho más allá. No porque eres tú solo, es porque Dios es poderoso para hacer más. 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 Incrementa, crece, atrévete. Entonces, di lo que no has dicho hasta ahora. Haz lo que no has hecho hasta ahora. Da lo que no has dado hasta ahora. Porque su amor no tiene límites. Atrévete a ir más allá de lo que has sido hasta ahora.